Hola jóvenes, buenos días. Vamos a comenzar el tercer periodo y con él la alegría de volver a reencontrarnos, ¿verdad? Aunque sea por medio de las clases virtuales. Bueno, no nos hemos dado cuenta, pero ya se fue casi la mitad del año escolar y cada día nos vamos acercando más a esa meta que tenemos, que es la de finalizar este año, ¿verdad? ¿Cómo están? Bueno, eh, supongo que la mayoría está con deseos de volver al colegio, ¿verdad? De encontrarse con sus amigos, de compartir, de abrazarse, de llevar una vida diferente a como hemos estado durante estos meses, pero de momento tenemos que seguir haciendo las cosas lo mejor posible, cuidándonos para que no nos vayamos a contagiar y quizá un día no tan lejano podamos volver a reencontrarnos. Quisiera hablarles un poco sobre el sentimiento de la amistad. Por ahí en internet encontré unas líneas que quisiera compartir con ustedes y dicen: la verdadera amistad tiene dos ingredientes: la igualdad de lo que nos hace similares y el respeto de lo que nos hace diferentes. No tenía un autor específico, pero pertenece a una serie de frases del Rincón Azul de Ángela. Me pareció bonita esta frase, estas líneas, porque es cierto, o sea, la verdadera amistad eh, consiste justamente en eso, ¿verdad? En las cosas que nos hacen similares, pero también en respetar las diferencias que tenemos cada uno como persona. Si usted respeta a su amigo, a su amiga, y le acepta tal como es, con sus diferencias, con sus problemas, entonces verá que las cosas irán mejor. Todos en la vida necesitamos de un buen amigo y quisiera que ustedes tengan en cuenta que no es lo mismo un compañero que un amigo. Un amigo es aquella persona que está con ustedes para toda la vida, que no importa los momentos que se estén viviendo, no importa que sean momentos difíciles, momentos felices, estamos siempre ahí como amigos. Pero aquella persona que está con usted solamente en los buenos momentos, podría decir yo que no es un verdadero amigo, ¿verdad? Porque en los buenos momentos sobran personas que quieran estar con nosotros. Pero cuando estamos enfermos, cuando estamos en la cárcel, cuando estamos en un momento muy, muy difícil, son pocas las personas que se acuerdan de nosotros y son pocas las personas que dejan de lado lo demás para poder acompañarnos. Así, si usted tiene una amiga o un amigo, cuídelo mucho, cuídelo porque realmente esa persona estará con usted siempre, no importa que pasen los años, pueden pasar décadas y incluso sin encontrarse, pero estar pendiente llamando por teléfono, a través de un mensaje de WhatsApp, de un correo electrónico, a través de las redes sociales. Hay personas que siempre están pendientes de nosotros. Así, cuide ese sentimiento tan bonito que es el de la amistad. Nos seguimos viendo. Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar este periodo con el contenido del realismo mágico en la narrativa latinoamericana. Vamos a ver en qué consiste el realismo mágico. Para ello tenemos el indicador de logro, que es reconocer las características del realismo mágico e identificar la relación que existe entre el realismo mágico y el realismo. La agenda que desarrollaremos este día, tenemos la reflexión, la lectura mecánica, un video donde podrán descubrir el concepto de realismo mágico, unas preguntas introductorias al contenido, el desarrollo del contenido y al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas que ustedes escribirán en el chat y yo les responderé de inmediato, ¿verdad? Esas preguntas y respuestas tienen que ver tanto con el contenido como con alguna pregunta que ustedes tengan si han estado viendo las clases que está impartiendo el Ministerio de Educación a través de Canal 10.
La clase de lengua y literatura es impartida los días miércoles. Es bueno que ustedes también vean esas transmisiones y cualquier duda que tengan al respecto de esos contenidos, ustedes a la hora de la clase, en ese chat, en el espacio que queda al final, pueden hacer las preguntas. Para comenzar, la reflexión, si quieren anotarla, tiene que ver siempre con la amistad, ¿verdad? Y la reflexión que les traigo para este día dice: los amigos verdaderos no se adquieren por casualidad, son siempre un regalo de Dios. Así que cuide mucho a sus amigos porque es un verdadero regalo. A continuación haremos la lectura mecánica. He querido hacer la introducción realmente de la obra que van a leer, la primera obra que van a leer en este periodo, que es 100 años de soledad. Y aquí tenemos una pintura que encontré por ahí en internet que tiene relación con la búsqueda de esa nueva aldea que posteriormente en la obra se le va a llamar Macondo. Y dice así la lectura: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquiades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Bueno, una vez que hemos hecho la lectura, vamos a ver, dentro de lo que es el realismo mágico en la narrativa latinoamericana, un video que nos dejará un poco más claro este contenido, este tema. Hola y bienvenidos a Pica Libro. El día de hoy les voy a comentar la diferencia entre el realismo mágico y lo real maravilloso. Tal vez a ustedes les pasa que no pueden diferenciar un término del otro, pues no están solos. Por eso, antes de hacer un video exclusivo sobre el realismo mágico, he decidido invitar a don Arturo Uslar Piedri, que además es el creador de esta palabra, del realismo mágico, a nivel literario, en una entrevista que encontré afortunadamente en internet y que he decidido compartir con un poquito de edición para hacerla más ligera con ustedes. Ahí don Arturo Uslar Piedri nos explica no solamente la diferencia entre lo real maravilloso y el realismo mágico, sino el contexto en el que se creó dicho término y su significado. Quizá la primera persona que habló de realismo mágico, refiriéndose a un cierto tipo de literatura narrativa, y especialmente a una determinada orientación, por decirlo así, dentro del cuento latinoamericano. A su vez, por esa misma época, Carpentier hablaba de lo real maravilloso, y la crítica hoy en día tiende a confundir, a asimilar los dos términos, cosa que es un error. ¿Usted nos podría hacer la diferenciación entre uno y otro? Se produjo entonces un tipo de literatura que, a falta de mejor nombre, podríamos llamar realismo mágico. El primero que usó esa palabra fui yo. Bueno, entonces de ahí se regó, la palabra tiene su destino, ¿no? Sí. Bueno, después me enteré que esa palabra no la había inventado yo. ¿Parece de un alemán? Es lo que iba a decir. Sí. Después me enteré, porque buscando libros viejos míos, me encontré un libro de la revista Occidente, de 1920 y pico, de un crítico de arte alemán llamado Franz Roh, que escribió sobre el expresionismo alemán de los años 16 y 17 de la Primera Guerra Fría. Y ese libro se llamaba Realismo Mágico.
Seguramente, y yo lo leí, claro, ese libro y me impresionó mucho, pero luego me olvidé de él. Pero eso entró a ese torrente subconsciente. Y cuando estaba yo buscando una palabra para definir eso, me vino el realismo mágico sin darme cuenta de que no estaba inventando nada. Pero pegó la palabra y la palabra se ha pegado. Después Alejo, por esa misma época, hablo de lo real maravilloso. A mí me va a ver lo mismo. Hay gente que se ha puesto a hilar delgado y a decir que andan cosas distintas. No es verdad. No es verdad. No conocí mucho a Alejo y no teníamos dos conceptos y estábamos hablando de lo mismo. Él me llamaba con una palabra y yo la llamaba con otra. Pero lo que estábamos reflejando era ese hecho, era esa sobrerealidad, esa realidad compleja de mezcla cultural, de naturaleza mágica, de vida mágica, que está en lo hispanoamericano tradicional. Como pueden observar, según don Arturo Uslar Pietri, no hay diferencia entre el realismo mágico y lo real maravilloso. Pero si tú la quieres seguir buscando, la quieres seguir viviendo, pues nada puedo hacer. Suerte en esa búsqueda. Ok, ya está claro eso. Pregunto, ¿quieres más? Bueno, aquí queda un poquito de esta excelente entrevista. Yo le voy a contar el cuento de cómo nació eso, que va a ayudarnos un poco a entender si es lo mismo o no es lo mismo. Sí. El año de 1929 llegué yo a París. Tenía 23 años. Y había publicado mi primer libro que era y en París, por coincidencia, me encontré con Alejo Carpentier y con Miguel Ángel Asturias. Y establecimos una amistad estrechísima. Nos reuníamos casi diariamente, ¿no? Y todos estábamos trabajando y escribiendo, ¿no? El que menos escribía era Alejo. Pues Alejo se ocupaba más de música, en esa época es muy curioso. Pero de todos modos se interesaba mucho por la literatura y hablábamos juntos. Entonces, por una curiosa circunstancia, representábamos tres Américas Latinas muy distintas. Fíjese usted que es muy curioso. Miguel Ángel venía de Guatemala, que es un país donde la presencia indígena es avasalladora, ¿no? Donde está la cultura maya viva, los monumentos y la gente, ¿no? Donde el quiché lo habla la gente del pueblo. De modo que él venía de una América india, ¿no? Alejo Carpentier venía de una América negra, donde no hay indio. En Cuba no hay un indio para remedio. En cambio, el negro tiene una presencia muy importante, el folclore negro, la tradición negra, la música negra, y él sentía eso muchísimo. Y yo venía de otra América distinta, que era la Venezuela de esa época, que era un país que no era ni indio, ni negro, ni español. Era un país de inmenso mestizaje, ¿verdad? Donde la presencia indígena es muy pequeña. En Venezuela realmente la presencia indígena es muy pequeña. La presencia negra es importante, pero está un poco concentrada el negro puro en ciertas zonas como Barlovento, como la costa del Tuy, como la región costera, y con una tradición española, pero muy inferior a la tradición española que pudo haber en Bogotá, o que pudo haber en México, o que pudo haber en el Perú. De modo que yo representaba no una América negra ni una América india, ni una América virreinal tradicional, sino una América de mestizaje y de cambio, que era Venezuela. Entonces eso nos revelaba la complejidad del problema americano, cómo la realidad americana no era simple, cómo era distinta, cómo era contrastada, y como vivíamos hablando cada uno de las cosas en un país, eso no servía de confrontación. Bueno, entonces eso no servía para decir, existe una realidad americana mucho más compleja, mucho más rica, mucho más peculiar que lo que hasta ahora los novelistas han visto. Porque los novelistas hispanoamericanos, en general, o hacían costumbrismo, pero un costumbrismo un poco superficial, ¿verdad? O imitaban descaradamente a los franceses y a los americanos. Entonces, claro, había que darle expresión a eso. Y a eso nos pusimos. Entonces, en esa época, Miguel Ángel publicó Leyenda de Guatemala. Estaba escribiendo El Señor Presidente. Y yo estaba escribiendo La Lanza Colorada y nos lo leíamos. Alejo estaba escribiendo una novela negra, que después la publicó y no le gustó mucho y la puso un poco en segundo término. Se llamaba Ecueyán Bao. Bueno. Es todo por hoy. Gracias, maestro. Gracias, don Arturo Uslar Pietri, por esta maravillosa enseñanza. Nos veremos en una nueva oportunidad y acá les dejo algunos videos para que, por favor, sigan visitando el canal. Es todo. Hasta luego. Bueno, con esta presentación un poco divertida, ¿verdad? Es un
video de YouTube, pero me pareció interesante porque es una entrevista a un escritor también del realismo mágico, como es el señor Usli Pietri, un venezolano. Muy interesante lo que él hablaba del realismo mágico, de su encuentro con dos escritores latinoamericanos allá en Francia. Uno, nuestro vecino Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Y el otro, Alejo Carpentier, quien la mayoría considera que fue un escritor cubano, aunque realmente sus padres eran europeos, pero él desde muy pequeño había crecido en Cuba y él siempre se sintió cubano. Hasta después de su muerte se encontró una partida de nacimiento en la cual se descubrió que realmente había nacido en Bruselas, ¿verdad? Pero él creció en la Cuba del inicio del siglo XX y se consideraba un cubano más. Bueno, vamos a continuar hablando del realismo mágico. Hoy que ya más o menos escucharon el término de realismo mágico, veamos qué es para ustedes el realismo mágico. Yo sé que muchos de ustedes habrán escuchado en más de una ocasión hablar de realismo mágico, entonces yo les hago ahí dos preguntas que me gustaría que ustedes las respondan en su cuaderno. ¿Qué diferencia existe entre el realismo y el realismo mágico? Porque en el periodo pasado estábamos hablando de realismo crítico, de realismo social, de realismo regionalista. El año pasado hablamos del realismo en general en Europa y ahora aparece un nuevo término, realismo mágico. Entonces, ¿creen ustedes que es lo mismo o hay diferencia entre uno y el otro? Y la segunda pregunta que me gustaría que respondan con sus palabras ahí en el cuaderno, ¿verdad? Cada uno de ustedes, ¿qué acontecimientos reales conocen que parezcan mágicos o increíbles? Ustedes muchas veces, hablando con sus abuelos, es posible que sus abuelos les cuenten de cosas que ustedes dicen, pero ¿y eso es verdad? ¿Eso sucedió? Y normalmente a veces nuestros adultos mayores dicen, sí, yo lo he vivido, ¿verdad? Yo les he puesto ahí una imagen con algunos mitos del Salvador. Ven allí a un bebé con una pulserita roja, ¿verdad? Para evitar que le hagan mal de ojo. En el extremo opuesto hay un bebé llorando, que está quizá con fiebre por el mal de ojo que ha sufrido. Y luego tenemos otro mito, el mito del cipitillo y el mito de la lechuza. Ya hablaremos más adelante por qué realismo mágico. Como todos los movimientos literarios o todas las corrientes literarias, hay antecedentes. El realismo mágico se da durante la segunda mitad del siglo XX, pero ¿qué antecedentes teníamos en ese momento en América Latina? Porque el realismo mágico es un movimiento que se dará en escritores latinoamericanos. Los antecedentes son, estábamos en un momento de convulsión social y política. Los movimientos sociales son causados, por una parte, por los modelos económicos inequitativos, como la explotación económica, por otro lado, por los modelos políticos totalitarios, como las limitaciones a la libertad. Estos dos modelos, tanto el económico como el político, van a producir, por una parte, pobreza, por la otra, desigualdad, ¿verdad? Desigualdad social. La pobreza va a llevar a los conflictos sociales, las famosas guerras que tuvimos en América Latina durante el siglo XX, y la desigualdad nos llevará a la protesta social, o sea, a las manifestaciones, a la lucha por lograr algún día, ¿verdad?, esa igualdad social, que hasta el momento todavía, a pesar de las guerras, no hemos logrado demasiado. Tanto conflictos sociales como protesta social pretendían que se hicieran reformas económicas, que se realizaran reformas sociales, para con ellas llegar a un desarrollo económico y por la parte política llegar a la democracia. Nosotros no necesitamos irnos a otros países
aquí en El Salvador tenemos esos antecedentes, los tenemos muy, muy claros. Por ejemplo, ahí en esa primera mitad del siglo XX, antes de que comience lo del realismo mágico, ¿verdad? Nosotros aquí tuvimos una serie de presidentes militares. Recordarán, uno de los principales, Maximiliano Hernández Martínez, quien llegó a la presidencia por el golpe de Estado que le dio a Arturo Araujo en diciembre de 1931. Hernández Martínez es el responsable o es el que estaba en el poder cuando se da el levantamiento, la insurrección campesina e indígena de la zona de los Izalcos, o sea, Izalco, Nahuizalco, Nahuilimbo, esa zona de Occidente, y a quien se le, de alguna manera se le culpa, que fue el responsable de la cantidad de muertos y desaparecidos indígenas principalmente de esa época, ¿verdad? Hernández Martínez estuvo hasta 1944, que es cuando le dieron golpe de Estado, pero no terminó ahí las dictaduras militares en El Salvador, al contrario, van a continuar. Yo tomé nota ahí de los siguientes presidentes. Ustedes habrán estudiado ya en sociales, pero por ejemplo, del 45 al 48 siguió el general Castaneda Castro, ¿verdad? Él tuvo que salir también por un golpe de Estado. Después apareció un consejo revolucionario. Entonces, esos movimientos sociales, vean cómo están intentando cambiar la sociedad, cambiar la situación en la que vive la gran mayoría, que es el pueblo. Luego del 50 al 56 estuvo el coronel Óscar Osorio. Después del 56 al 60 el coronel José María Lemus. Después el coronel Julio Rivera, y así sucesivamente hasta 1979, que fue cuando le dieron golpe de Estado al general Carlos Humberto Romero, que fue el último presidente militar que hemos tenido nosotros en El Salvador. Estoy hablando de El Salvador porque es lo más cercano y lo más conocido para nosotros, por lo menos a nivel histórico, ¿verdad? Porque ustedes ni siquiera pensaban en nacer para esa época, pero a través de la historia, si usted revisa un poco la historia inmediata de El Salvador, se dará cuenta que el siglo XX la mayoría de los presidentes, como les digo, fueron militares. Y así podemos analizar cada uno de los países de América Latina del siglo XX y eran gobiernos militares. ¿Qué otro antecedente tiene el realismo mágico? El 1 de enero de 1959 se gana la Revolución Cubana. Entonces, eso también va a ser material para mucha de la literatura del realismo mágico, ¿verdad? Entonces, Cuba, por una parte, va a influir en que los escritores de esa época, y no solamente los escritores cubanos, sino los escritores latinoamericanos, defiendan, apoyen mucho la revolución cubana, ¿verdad? Y una vez que Cuba ha ganado la revolución, muchos países de América Latina consideran que también comienzan a luchar y que también ellos podrían ganar, o sea, llegar al poder, ¿verdad? Entonces, antes, a inicios del siglo XX, México ya había tenido una revolución en 1910 que se dio la Revolución Mexicana, pero no se toma mucho en cuenta. En cambio, la Revolución Cubana sí va a marcar un antes y un después a nivel de movimientos sociales en América Latina. Bueno, durante la segunda mitad del siglo XX, Latinoamérica va a experimentar una tendencia literaria que intentó fundir a nivel de la narrativa elementos fantásticos, elementos maravillosos con la realidad. La antesala, ya lo mencionaba ahí don Uslar Pietri, fue
Miguel Ángel Asturias con la obra El Señor Presidente, la cual fue publicada en 1946. ¿Por qué intentan fundir la realidad con lo fantástico, con lo maravilloso? Bueno, yo creo que los escritores latinoamericanos, su intención no era tanto, o sea, para nosotros nuestra vida cotidiana es algo tan normal, a veces ni siquiera le damos tanta importancia. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las costumbres, con las tradiciones que tenemos, con el medio que nos rodea. Nos parece algo tan natural que para nosotros no es como tan relevante, ¿verdad? Esto fue muy relevante para los lectores europeos, que cuando comenzaron a leer las novelas escritas aquí en América Latina, durante esa época descubrieron que era una riqueza literaria realmente la que había. El realismo mágico va a florecer entre los años de 1960 y 1970. Hace un momento les he mencionado la revolución cubana, ¿verdad? Que está dentro de esos antecedentes, ¿verdad? Y esas novelas que hablan de este realismo tratan de incluir, digamos, esas diferencias que surgen o que comienzan a ser más notorias entre la cultura y la tecnología. Entonces, la cuestión tecnológica comienza ya a vislumbrarse ahí en esos años, entonces se da ese contraste entre las personas, entre la cuestión cultural, la superstición, el momento de dictadura, de opresión que se está viviendo en toda América Latina, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos, superstición, cuestiones culturales, tecnología, lo de la opresión de las dictaduras, todo eso va a ser material que va a servir mucho a los escritores del momento, cuya única intención o cuya finalidad es utilizar la literatura como una herramienta que sirva para, yo no diría tanto para denunciar, creo que ellos en su momento no pensaron tanto en denunciar, sino en exponer lo que estaba pasando y lo que se estaba viviendo. Yo he querido ponerles aquí en esta presentación estas imágenes, y estas corresponden aquí a El Salvador. Por ejemplo, ¿qué es algo mágico para nosotros? Todos ustedes, más de alguna ocasión, o en sus casas, ¿verdad? El Día de la Cruz, el 3 de mayo, tenemos la tradición, la creencia de que debemos colocar, al menos las personas que profesan la religión católica, ellos consideran que hay que colocar una cruz de giote. En el primer periodo, cuando veíamos culturas precolombinas, yo les mencionaba para los mayas, el árbol de giote era la representación del dios Zipectotec. Entonces, que era un dios, se llamaba el Señor Desollado, porque el árbol de giote tiene una cualidad, que uno corta las ramas o lo que sea, y en el lugar donde usted lo siembra, retoña, o sea, y significa como la resurrección, como la vida. Entonces, yo también recuerdo haberles hablado de esa fusión, ¿verdad? Cuando los españoles llegan a América, nos imponen una religión que es el cristianismo. Entonces, el símbolo principal del cristianismo es la cruz. Coincide que los mayas ya celebraban para esa fecha, celebraban una fiesta de agradecimiento a este Dios, que era el Dios como de la riqueza, de la resurrección, de la abundancia. Entonces, cuando los españoles imponen que hay que adorar la cruz y todo eso, los indígenas sí comenzaron, bueno, lo retomaron, ¿verdad? Pero yo creo que los españoles quizás nunca se enteraron.
Fue curioso porque la cruz que comenzaron a poner los indígenas era una cruz de giote que representaba a su Dios, ¿verdad? Entonces ahí se ve el sincretismo, como por eso nuestras cruces aquí están bien adornadas con flores, con cortinitas de papel, con mucha fruta, y muchas personas dentro de las creencias que hay, ¿verdad? Que si no se coloca una cruz en nuestro jardín el día de la cruz, dice que el diablo llega a bailar allá a las casas, ¿verdad? Entonces eso es algo parte de la superstición de las personas, pero muchas personas creen tanto en eso que dicen, no, si yo no pongo esa cruz, va a llegar el demonio, ¿verdad?, a mi casa. Y también puse una imagen de las palmas de Panchimalco, que es, además de ser algo tan vistoso, en los últimos años se ha vuelto una festividad muy turística, pero eso tiene que ver también con cuestiones de religión y naturaleza. Vean, es el agradecimiento, porque esta procesión de las palmas se realiza el primer domingo de mayo. Entonces, muchas personas le llaman la flor de mayo, las palmas de mayo, las palmas de la Virgen, tiene diversos nombres, pero ¿qué es lo curioso de estas palmas? También tiene que ver con cuestiones indígenas. Es un agradecimiento a la Madre Tierra por toda esa belleza que nos da a través de las flores naturales. Esas palmas están hechas con flores naturales. Las personas en Panchimalco se reúnen, bueno, de hecho en Panchimalco creo que en total hay como 20 se llaman cofradías, son como pequeños grupos de personas, a veces son familias que se reúnen durante el año, van ahorrando un poco de dinero, porque cuando el día antes que se preparan las palmas, cada cofradía durante un año ha estado engordando un cerdo, ¿verdad? Y el día antes se mata ese cerdo que va a servir para la comida, para hacer tamales, para las personas que llegan allí a esa casa para ayudar a hacer las palmas, ¿verdad? Porque son un trabajo bien minucioso. Primero hay que ir al monte, al campo, a buscar las flores, después hay que sacar cada una de las florcitas, cada una de las palmas, hay que prepararla para ir metiendo flor por flor. Entonces es un trabajo muy minucioso y muchísima gente llega para ayudar. Entonces esas personas que llegan, se les da comida, ¿verdad? Se les da, si llegan desde por la mañana, desayuno, almuerzo, cena, o sea, refresco, tamales, todo lo que se haya preparado. Y estas personas de las cofradías dan la comida sin cobrar, porque ellos creen que ese es como un agradecimiento también que hay que darle a Dios, ¿verdad?, por lo que nos da cada día. Entonces, en la tradición de las palmas de Panchimalco es algo muy, muy bonito. Si alguna vez tienen la oportunidad en el futuro, ¿verdad?, les invito a que vayan y que se acerquen un poco más y vean parte de las tradiciones de nuestro país. ¿Y por qué hablo yo de estas tradiciones y de la superstición, de lo de la cruz? Porque el realismo mágico es allí donde está realmente la magia. Para nosotros es algo quizás tan normal, ¿verdad? Pero, por ejemplo, para los europeos, cuando los europeos comenzaron a leer en los libros esas descripciones de lo que pasaba, de esa vida cotidiana, que hablan cada uno de los autores, entonces comienzan a decir, ay, y entonces América es esto, entonces América es un continente entonces muy bonito, porque en el siglo XX se llegó hasta el siglo XX y en Europa casi no nos conocían, digamos, a los latinoamericanos, ¿verdad? Siempre se creía que quizás era un continente donde solamente quedaban todavía indígenas, personas quizás no tan desarrolladas culturalmente, ¿verdad?, o socialmente. Entonces la literatura va a servir, es el vehículo que va a servir para divulgar cómo es la vida de aquí, de América. Claro, esa naturaleza que nosotros tenemos, especialmente en los países centroamericanos,
que a pesar de estar en invierno tenemos sol, estamos en invierno y podemos ir tranquilamente a la playa. O sea, esa parte los europeos no podían concebir, bueno, todavía no la conciben. En las últimas décadas ya del siglo XX, mucho europeo comenzó a viajar a América por el clima, por los paisajes, por todo lo que se puede disfrutar aquí, ¿verdad? La abundancia de frutas. Nosotros tenemos frutas durante todo el año, algo que no sucede en Europa. En la actualidad sí, ¿verdad? Porque con la globalización los mercados o los supermercados llevan frutas exóticas a cualquier parte del mundo, pero durante buena parte del siglo XX, todo lo que es esto, los guineos, los plátanos, las piñas, los mangos, eso era propio de nosotros, con una fruta tan rica, la sandía, eso no se comía en Europa. Entonces, cuando, no sé, o eso mismo de lo que menciono, tener árboles con flores durante todo el año, ver mariposas durante todo el año, luciérnagas, o sea, sé que son cosas tan pequeñas y quizás para nosotros no le demos el valor, la importancia que realmente merece, pero eso es lo que hizo que los europeos vieran en América una realidad mágica. ¿Qué más contribuyó al realismo mágico? Pues el mestizaje americano, ¿verdad? Ese mestizaje que hace que nuestra realidad sea muy distinta a la europea. Ya en el video que vimos este señor mencionaba de que, por ejemplo, Guatemala, o sea, la zona indígena maya, en el caso de Cuba, la raza negra, esta gente que fue traída en la época de la conquista, se trajo mucho esclavo a la zona de las Antillas y Cuba era el punto de llegada. Entonces, Cuba tiene un mestizaje, quizás es una de las zonas donde se pueda ver más esa gama del mestizaje, ¿verdad? Entonces, la cultura negra predomina mucho aún en la Cuba actual. No es de extrañar que uno visite Cuba y así como puede encontrarse con gente negra, puede encontrarse con personas con rasgos europeos, o sea, y son cubanos. Entonces, ese mestizaje es todo un abanico y que va a cambiar la realidad. Entonces, por ejemplo, la cultura negra, que traían sus costumbres, sus tradiciones, su religión desde África. Entonces, en Cuba, por ejemplo, se practica mucho lo del vudú. Nosotros aquí en El Salvador se cree mucho, por ejemplo, en el mal de ojo. Muchos de ustedes quizás habrán escuchado que alguien mencione que a un niño le hicieron ojo y se puso muy mal, o que cuando hay un bebé que hay que ponerle una pulserita roja, ¿verdad?, para evitar que le hagan mal de ojo. También tenemos aquí entre nuestras creencias, ¿verdad?, que cuando la lechuza canta es que alguien, ya sea de la familia o una persona conocida, va a morir. Cuando vemos ¿cómo se llama? Una mariposa negra que está dentro de una casa, normalmente las personas, por la superstición que hay de que representa la muerte, cuando ven una mariposa negra se asustan y dicen, ¿quién conocido, quién de la familia le va a pasar algo, ¿verdad? Lo del cipitillo, que es un mito, pero hay muchas personas, aún todavía en el siglo XX, personas que aseguran que vieron al cipitillo, que el cipitillo, cuando se cree, ¿verdad? En los pueblos todavía se cree de que cuando una niña está en su etapa de adolescencia, el cipitillo la puede perseguir, le lanza flores, le tira piedritas,
Entonces, toda esa riqueza cultural, todas esas supersticiones, todas estas cuestiones de la religión influyen mucho en lo que será el realismo mágico. Bueno, vamos a ver qué más tienen ustedes ahí como preguntas. Vamos a